Vamos a darle ingreso a la querida Bernarda Llorente, que está ya en nuestro Zoom, y la vamos a recibir con una canción de Los Jingleros dedicada a su marido, Jorge Tayana. Los Doors, por primera vez en la máquina de Jingles. Light by Fire. Ganamos la de Kicillof con los votos de la matanza, y aunque el petizo los domó, una sola elección no alcanza. Hay que votar a Tayana, hay que votar a Tayana, hay que votar a Tayana. En los 70 militó, la triple A lo metió en cana. Parece Alberto, pero no. Por favor, vota Jorge Tayana. Hay que votar a 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 Tayana. Candidato Bernarda, ¿estás ahí? Bernie. Bernarda Llorente fue declarada patriota hace algunos meses por la agrupación Oesterheld, que recuerda al autor del Eternauta y a tantas otras obras, un mártir de la lucha por la humanidad en los textos, por la humanidad en el trato, por la humanidad, y casualmente Jorge Tayana también fue hace muchos años ya declarado patriota por la agrupación Oesterheld, así que bueno, es un matrimonio de patriotas que tenemos muy en cuenta, que nos honra. Bernarda, has hecho una gran tarea en TELAM, pero además no me puedo olvidar de tus entrevistas con el Papa, el querido compañero. Así que te felicitamos por eso, porque ha sido un trabajo hermoso, y además disfrutamos todas tus entrevistas con el Papa, ¿no? ¿Tienes problema de micrófono, de cámara? Ahora debería estar desmuteada. A ver. Ahí está perfecto el micrófono. A ver, ahora te estamos escuchando, no te vemos. Tenemos muchos problemas. Disculpe. Tenemos muchos problemas. Pasa en las mejores familias. Sí. Bueno, gracias Martín, te escuchaba, gracias por tu generosidad, gracias por las palabras y bueno, más allá de los problemas técnicos que tenemos, no sé si quieren que pruebe de nuevo con el Zoom, que hablemos así, ¿qué prefieren? Como vos quieras, si podemos verte mejor porque es lindo verte. Ahí estamos, ahí me está ayudando mi hijo. Ahí llegó la ayuda joven, que es lo que hace falta. Te juro que lo sé hacer, pero no sé, no sé qué pasó. Tuvimos muchos problemas técnicos. ¿Qué te dejó en lo personal y en lo político las entrevistas con el Papa? Muchísimo. Mira, yo creo que, bueno, de lo personal, obviamente, que el Papa tuviera, lo que tuvo, digamos, tantas diferencias conmigo y tanto afecto, fue hermoso, porque obviamente que el Papa era un personaje, sigue siendo un personaje fascinante, pero bueno, sentirme un poco de alguna manera tan mirada por él fue muy lindo, ¿no? Porque creo que básicamente fue una elección de valores. Él me dijo varias cosas interesantes y creo que básicamente yo las entrevistas las hice en función de que él se luciera. Me parece que muchas veces los periodistas caemos en la desviación
desviación, ponele, o en demasiado narcisismo de ser los protagonistas, ¿no? De ser el periodismo argentino como demasiado protagonismo personal. Y creo que lo importante, y siempre lo tuve claro, era la difusión del pensamiento de Francisco, porque me parece que le hace mucho bien a la humanidad y le hace mucho bien a los jóvenes, ¿no? En sociedades mucho más descreídas y escépticas como las que estamos viviendo. Yo creo que fue una de las principales experiencias desde lo profesional. Es muy difícil entrevistar, por lo menos para mí, a una figura con el Papa como él, ¿no? Saber cuándo le cambias la pregunta, saber los ejes, hacerles las preguntas que sean como más ricas sus respuestas. La verdad que fue un desafío grande. Y bueno, la experiencia fue riquísima y todavía lo extraño mucho a Francisco, todavía extraño que no esté ahí y no poder comunicarme con él. Y creo que lo extraña la humanidad, ¿no? Y lo extrañamos todos. Hubo una reacción doble, a favor y en contra, a la postulación de Jorge Tayana. En contra no porque hubiera nada que decir de él en contra, sino porque mucha gente no lo conocía y de alguna forma, como lo anticipó el compañero, podían creer que era una figura al estilo de Alberto Fernández, nada que ver, muy lejos de eso todo lo que sabemos, la biografía de cada uno. Pero quiero decir que en algún momento sonó como un posible precandidato a presidente de la Nación, y yo la verdad que estuve allí con él en esa presentación multitudinaria que hubo en un estadio de fútbol, y la verdad es que después de escuchar a los compañeros que estuvieron presos con él durante tanto tiempo de la dictadura, me sumó muchos méritos a su forma de ser, que como él la mata callado, no sé cómo habrá sido en la conquista de Tucumán. Tiendo a pensar que vos tuviste mucho que ver con eso, pero la gente joven merece saber toda su carrera, porque es una carrera muy sacrificada, pero también muy brillante, ¿no? La de Jorge. Me parece que algunas cosas, digamos, se repiten sin mucho sustento, y me cuesta a mí hablar de Jorge, digamos, voy a hablar con distancia, no voy a hablar como su esposa, ¿no? Pero me parece que incluso los compañeros se comen todas las curvas, porque alguna crítica que apareció tenía que ver con que no hay novedad, y yo te diría que la política no se compone de novedades y se compone básicamente de certezas. Si pensamos que Milei ganó por TikTok, no entendemos nada de la política. La política no son golpes de efecto. La política es previsibilidad para la gente, que le vas a mejorar la vida, y eso vota. Y nos compramos, porque ¿cuál sería la sorpresa? Digamos, gente que dijo eso, la verdad que no pudo decir un solo nombre que pudiera reemplazar a Jorge. Creo que lo meritorio de Jorge, que es un candidato de consenso, en un momento donde era muy difícil conseguir consenso, y eso no es poco. Creo que se puede llenar de orgullo que después de tantos años de militancia dentro del peronismo sea una figura intachable por su conducta personal y también por su conducta política y por sus convicciones. Y si algo no tiene Jorge es tibieza, ¿no? Creo que casi 8 años preso, más todo lo que se ha jugado en su vida, desde su carrera de canciller a incluso la política de defensa, un tipo que además siempre ha estado donde hay que estar en los momentos difíciles, ¿no? Desde la candidatura con Cristina en el 17, no nos olvidemos de lo que era el 17. Y los compañeros muchas veces repiten cosas que no le hacen bien, no a las personas, porque Jorge pasa de todo eso, sino a la política. Creo que lo que tenemos que reivindicar sobre todo es que el peronismo alcanzó una unidad que nos llevó al triunfo, y eso no es poco. Hace 2-3 meses, incluso nuestros militantes pensaban que perdíamos y que no teníamos posibilidades y que Milei arrasaba. Y Milei pensaba que pintaba la Argentina de violeta. Bueno, nada de eso ha ocurrido. No ha ocurrido porque la gente nos quiere unidos y la gente sigue apostando al peronismo. Y la última cosa que voy a decir con respecto a Jorge Tayana es muy ridículo. Bueno, hablaría muy mal
o nos tendría que preocupar mucho qué pasa con el sistema político si Jorge no es conocido. Primero, las encuestas hablan de un nivel de conocimiento de casi el 80%, puede ser un poco más bajo entre los jóvenes, sobre todo porque los jóvenes no conocen cosas elementales, ¿no? No, el problema no es Jorge Tayana, el problema es que los jóvenes no saben cuándo fue el golpe de Estado o cuándo volvió la democracia, o sea, cosas muchísimo más graves o qué pasó en este país y los derechos humanos. Pero, digamos, Jorge tiene muchas campañas encima, mucho recorrido, incluso fue primer candidato del Parnasur en las elecciones del 15, del 17, con Cristina, ha sido 2 veces ministro, etcétera, etcétera. Pero el tema no es Jorge. Creo que el tema es cómo construimos, incluso desde nuestros espacios, porque a veces en nuestros espacios somos como más dañinos con los propios que con los ajenos, ¿no? Y me parece que eso debería ser una reflexión de cómo construir la política. Creo que se ha conseguido un triunfo extraordinario y que esto ahora viene el desafío de, básicamente, de consolidarlo, ¿no? Y acá viene el papel de la militancia, ¿no? Salir del sofá y la opinión y actuar en serio. Militar. Volvamos al concepto de militar, que es convencer a los otros y sobre todo también armar propuestas que tengan que ver con el futuro, porque no es solo que Milei, digamos, se le picó el boleto y que no tiene plan económico y se den sus desastres, sino creo que sobre todo el desafío para Argentina y para nosotros como peronistas es, bueno, ¿qué vamos a proponer de cara al 27? En cuanto a programas, ¿no? En cuanto a ideas, en cuanto a idea de futuro, en cuanto a idea de país. Vos sos de la generación que acompaña a Cristina, pero además sos una referente de la mujer, porque has tenido gran coraje de manejar a un gabinete de mujeres que le han hecho mucho bien a la agencia Tela en su momento, y también formas parte de una generación de mujeres muy valientes como Teresa García, como qué sé yo, un montón de compañeras. Es larga la lista, la Saintut, no sé, la verdad que Ana Jaramillo, estamos muy orgullosos de nuestras mujeres y vos has sido, con tu temple, con tu prudencia, con tu capacidad, una de las que más hemos tenido en cuenta y bueno, y admirado en privado entre los compañeros, ¿no? Gracias, Martín. La verdad que somos una generación de mujeres que le debemos mucho a las mujeres anteriores, ¿no? Y si bien tuvimos que pelear y el camino fue difícil, estaba facilitado por luchas previas, ¿no? Y acá empezamos a reivindicar desde lo que fue Evita y lo que fue el peronismo. Y el peronismo se dio cuenta que era imposible construir hegemonías y era imposible transformar un país sin una participación activa de las mujeres, y concibió esa participación activa, no solo el voto, sino un voto que además representara las ganas de transformar este país y el compromiso de las mujeres. Y pensemos, finalmente en el primer peronismo ya estaba el partido femenino y que tenía el 33% de la representación política, y eso no es poco. Después vinieron avances y retrocesos en la lucha de las mujeres, hasta que llegamos a un momento donde parecía que era imparable, ¿no? Se hablaba el siglo XXI sería el siglo de las mujeres. Creo que sí, en protagonismo en gran parte es el siglo de las mujeres, pero que todavía falta muchísimo por pelear, que las mujeres todavía están en situaciones muy injustas, que sufren la violencia, que sufren cuando uno ve incluso las tasas de desempleo. Hoy el desempleo es mucho más grande para las mujeres, ¿no? Y para las mujeres jóvenes que siguen en una situación que no se cobra lo mismo por igual trabajo, igual salario. Y bueno, la lucha de las mujeres sigue como la lucha de todos los petardados que tenemos en nuestro país y todas las deudas que tenemos que enfrentar. Y ojalá tengamos la inteligencia, la sabiduría de la experiencia, pero también poder contemplar cómo está cambiando este mundo y qué respuestas se necesitan dar, ¿no? Me parece que los temas son los mismos, me parece que la forma de comunicarlos son otros y a lo mejor algunas soluciones son otras, siempre buscando los mismos objetivos,
que es que los argentinos y argentinas vivamos en un país mucho más justo, libre y soberano. Ahí me cayó la ficha de Rosario Lufrano también. Bueno, También. tenemos a Norita de la Fon acá, ídola absoluta. Claro, y la madre de Plaza de Mayo, y las abuelas. Maravilloso. Norita, besos. Besos a vos, Bernardo, querida. Horacio del Prado te quiere decir algo. Okay. Sí, hola Bernarda. Quería preguntarte esto. Un gobierno de reconstrucción, en la cuestión de los medios y de la comunicación, ¿cuál sería, en tu opinión, la primerísima medida que debería tomar? En cuanto a la comunicación. Sí. Bueno, mira, ahí es un tema complejo, pero me parece que tenemos que afrontar de una vez por todas los cambios tecnológicos, que en eso el peronismo y sobre todo los gobiernos populares han ido muy por atrás, ¿no? La conectividad de los países en general ha quedado en manos de los poderosos. Hablamos de las 4 o 5 empresas digitales del mundo, o sea, ni siquiera los poderosos de los países, sino que esos poderosos de los países están subordinados a los poderosos en serio, que son los 4, 5, 10 del mundo, ¿no? Me parece que hay que recuperar la soberanía informativa con distintos mecanismos desde el Estado. Me parece que tenemos que garantizar la conectividad para todos, en todos los territorios y en todas las clases sociales. Hoy hablar de conectividad es un paso como la luz, digamos. Tenés o no tenés electricidad. Y también lo que finalmente te define hoy en términos de crecimiento de un país y los ritmos y la integración es en parte la tecnología, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Me parece que no podemos ser como los obreros peleando con las máquinas, contra las máquinas, sino ver cómo esa tecnología va en función del ser humano. Y eso tiene que ver con una política humanista. Si nosotros volvemos a recuperar al ser humano como el centro, digamos, de la vida, en una sociedad como mucho más justa, me parece que la tecnología es una cosa clave. La tecnología nos puede ayudar mucho para mejorar la vida, también para empeorarla. Entonces creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar las riendas, enfrentar los temas de la tecnología y ver cómo lo usamos a favor y cómo lo usamos a favor de la gente. También hay un tema que es interesante, digamos, y todo esto está en proceso, que antes se pensaba que la brecha tecnológica iba a ser entre quienes tenían mucho acceso a la tecnología y en quienes no lo tenían, ¿no? Un poco lo que pasó en la pandemia. Chicos sobreexigidos, ¿no? En algunos colegios de Zoom y demás, y otros chicos con el cuadernito. Hoy, el mundo, y creo que esto hay que pensarlo bastante, los que iban a ser los grandes analfabetos digitales van a ser los grandes analfabetos del conocimiento. Porque un exceso de tecnología, del uso de la tecnología, tal como está planteada, ¿no?, por las grandes plataformas hoy, también te lleva básicamente a la ignorancia, ¿no? Y esto no solo tiene que ver con la fake news, tiene que ver básicamente con el descreimiento, ¿no? La inteligencia artificial nos va a meter en un mundo donde no vamos a saber qué es cierto y qué no es cierto, por lo tanto, frente a la duda no crees en nada. Mientras tanto, las verdaderas élites que manejan el mundo se preocupan mucho de formar a sus clases dirigentes en una educación mucho más global y mucho más antigua, te diría. O sea, empieza la reivindicación de nuevo del libro, del conocimiento, de interpretar los textos, de poder leer, de formarte. Algunas cosas pueden parecer en términos tradicionales, pero en realidad es una formación holística, con lo cual creo que la tecnología tiene que tener una pata muy entrelazada con mejorar los niveles de educación de nuestro pueblo. Si nosotros no somos capaces de formar una sociedad con pensamiento crítico como para poder discernir y sobre todo poder participar en los grandes debates, porque ¿cómo vamos a hacer una democracia participativa si la gente no tiene elementos? Y acá viene un tema fundamental, digamos, que es el cuestionamiento, o sea, cómo salimos de las crisis de las democracias. Yo creo que se sale con mayor democracia en el sentido con mayor nivel de participación y elementos de participación de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y me parece que ahí tenemos que hacer mucho hincapié en la educación, en el mejoramiento de la educación, como un factor no solo, que es muy importante, de ascenso en cuanto a clases, sino también de socialización del conocimiento, de la información de la sociedad.
Hoy una sociedad sin conocimiento, o sea, seres humanos sin conocimiento y sin información, son seres humanos que tienen muchísimas menos posibilidades en esta vida, y esta es una verdadera brecha. Y me permitís, Martín, una segunda pregunta a Bernarda, que es esta. Vos, manejando Teherán o una radio o un diario, tenés que comunicarte con la sociedad. ¿Cómo usás las encuestas? ¿Cuánto confías en las encuestas? ¿Por qué tenemos tanto problema con las encuestas? Tenemos básicamente problemas por varias cosas. Uno, hacer encuestas en serio son encuestas caras, ¿no? Porque las encuestas que te dan más posibilidades son las encuestas presenciales. Las encuestas que vos haces online y demás, o por teléfono, son muy pocas. Después, cuando no usas las presenciales, dejás fuera a gran parte de la población que no tiene acceso a esa tecnología. Justamente dejas afuera, que es un poco como provincia de Buenos Aires o el interior del país, a los sectores más peronistas o a los sectores más pobres, con menos acceso a esas tecnologías. Y después es un poco también qué es lo que querés averiguar frente a las encuestas y cómo cruzás las variables, ¿no? Que eso es como muy importante, porque la gente en principio también repite discursos aprendidos, ¿no? Y cuando empezás a profundizar, un poco lo que hablaba antes de nuestro propio compañero, cuando después empezás a profundizar, digamos, esas ideas se van decantando. Depende mucho en la metodología y depende mucho en qué estás buscando. También las encuestas han respondido mucho a determinados grupos políticos que la bancan. O sea, es difícil que una encuesta que banque Milei sea una encuesta objetiva que banque el gobierno. Entonces las encuestas también, a veces, digo, hay encuestadores muy serios, no los estoy criticando, pero digo, muchas veces las encuestas han sido usadas como herramienta de la campaña, como herramienta política. Entonces no es el dato lo importante, sino es qué idea metes en la sociedad a través de las encuestas. Nos estaban metiendo una idea de que el gobierno seguía teniendo muchísimo apoyo popular, ¿no? Y era uno de los sostenes básicos de ese gobierno. O sea, cualquier cosa era justificada porque a la gente, nos contaban, no le importaba pasarla mal, vivir en la miseria, vivir el ajuste, porque ellos apoyaban estratégicamente y estaban dispuestos a sacrificarse, ¿no? Y un poco es la lectura que sigue haciendo el gobierno. O sea, sigue en los primeros pasos y sí va a sacar una campaña intentando, pues se está jugando el todo por el todo, pero en las primeras medidas aparentemente, digo, sigue haciendo más de lo mismo, ¿no? Un poco los vetos nos los han demostrado esta semana. Sergio de las Heras, es por ahí, Fernanda, y más cercanía con la soledad, y ni hablar de los pibes. Tengan un proyecto a seguir, enorme abrazo, Sergio de las Heras. Diego Pascualetti, Bernarda, qué placer, vamos, Fuerza Patria. Muchas gracias, Bernarda. No, muchísimas gracias a ustedes, fue un placer. Perdonen los problemas, justamente hablando de tecnología, los problemas técnicos siempre pasa. Bueno, y siempre es un placer hablar entre compañeros. Y a meterle mucho, porque octubre define, el 27 de octubre define cómo sigue este gobierno, más allá de las personas. Y me parece que es muy importante que nos arremanguemos y militemos en serio el 26 de octubre. Un fuerte abrazo a Jorge, un gran compañero. Muchas gracias. Muchísimas Chau, gracias. chau. Gracias.